He decidido crear un nuevo video para explicar los principios de la programación orientada a objetos, pero usando TypeScript. Bien, ¿por qué he decidido crear este video? Lo que pasa es que en nuestra etapa de aprendizaje, cuando los profesores nos explicaron la programación orientada a objetos, realmente lo explicaban de una manera muy técnica y no se lograba entender. Y es normal porque cuando uno está aprendiendo algo no conoce nada. Y para entender ciertos conceptos había que entender otras cosas. Por eso es el motivo que quise crear este video, para más que nada enfocarnos en los principios de la programación orientada a objetos. Y a la vez les quiero contar que he estado jugando estas semanas con TypeScript y he llegado a la conclusión que las ventajas que trae son bastantes, es fácil de aprender y una vez que comienzas con este, no quieres dejarlo y lo quieres usar en todos tus proyectos. Bien, volviendo a lo nuestro, he decidido explicar los principios de la programación orientada a objetos usando TypeScript. Comencemos definiendo qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma podemos asociarlo a una forma o un estilo de programar, en la cual, en la programación orientada a objetos, se busca abstraer la lógica para encapsularla en objetos. Antiguamente se hacía mucho uso de la programación procedural, en la cual se solía declarar muchas variables y funciones sueltas para la construcción de los softwares. En la programación orientada a objetos lo que hacemos es abstraer todas estas variables y funciones para encapsularlas dentro de los objetos. Previamente, para crear dichos objetos hay que definir una clase. Una clase básicamente es una plantilla donde definimos las propiedades y los métodos de la lógica que queremos implementar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una clase carro que contiene dos propiedades. Contiene el año y el color. Y más abajo tenemos el comportamiento de dicha clase, que vendrían a ser los métodos. Es decir, puede encenderse, puede acelerar o puede frenar. Y un objeto vendría a ser la instancia de dicha clase. Es decir, que una vez que lo instanciamos, ya podemos usar la clase a través del objeto. Podemos acceder a las propiedades o a los métodos de este para su posterior uso. Bien, ahora sí vayamos a lo que nos interesa el video, los principios de la programación orientada a objetos con TypeScript, en la cual básicamente son cuatro: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Comencemos definiendo la abstracción. La abstracción básicamente es la capacidad de abstraer algo hacia nuestro código para convertirlo en una clase. Como vimos en el ejemplo anterior, abstraímos un carro para convertirlo en una clase. La ventaja de la abstracción es que facilita la utilización de este. Cuando un programador coja dicha clase, a él no le interesa cómo ha sido construida este. Lo único que le interesa a él es el uso de esta. Veamos la codificación ahora. Hemos definido la clase a través de TypeScript, en la cual tenemos las propiedades y los métodos. Y ahora vamos a usarla. Por la abstracción, a nosotros no nos interesa lo que hay por detrás. Se supone que esto está bien construido. Lo que nos interesa es el uso de este. Y en este caso, solo tenemos que instanciarla para volverlo un objeto. Y hay que especificarle los parámetros que pide el constructor. En este caso vendría a ser el año de serie del carro y el color. Vamos a decirle 2020 y que sea rojo. Muy bien. Llegado a este punto ya tenemos el objeto del tipo carro. Y ya podemos comenzar a utilizarlo. Por ejemplo, le puedo decir que encienda el carro, que acelere y que frene. Y de esta manera, nosotros a través de la abstracción podemos utilizar el objeto. Solamente nos interesa el uso. Para que tengan claro más esto, veamos un ejemplo simple. Imagínense que tienen un celular y saben usar ustedes el celular, saben cómo hacer llamadas, cómo instalar aplicaciones. Eso vendría a ser el uso. Pero qué hay por detrás, cómo ha sido programado, no tenemos ni la más mínima idea y tampoco nos interesa. Ahora nos toca ver el encapsulamiento. Y básicamente, ¿qué es el encapsulamiento? Es proteger ciertas propiedades de nuestro objeto o clase del acceso no autorizado. Vayamos al código para entender esto. Vamos a agregar una nueva propiedad que va a hacer referencia al combustible de nuestro carro. Vamos a inicializarla a través del constructor y vamos a hacer un pequeño cambio en el método acelerar. Es decir, que cada vez que se vaya manejando, se vaya descontando un galón.
Como nuestra propiedad de combustible son números, vamos a definir que cada valor seteado va a ser la cantidad de galones que tiene este carro. Por lo tanto, cada vez que el carro hace un viaje, va descontando un galón. Vamos a inicializarlo esto a través del constructor. Y vamos a decirle que se llenó este carro con 10 galones. Bien, comencemos a realizar los viajes. Y veamos cuántos galones nos queda ahora. Tomen nota de esto. El carro inicia con 10 galones. Voy a ir a la consola y voy a imprimir la cantidad de galones que tiene actualmente. Ahora tiene 9 galones. Pero ¿qué pasaría si por error un programador hace esto? Pues alteró el estado de nuestro objeto. Ahora ha regresado a tener 10 galones. ¿Y cómo protegemos esto? A través del encapsulamiento. Básicamente, con el encapsulamiento lo que queremos buscar es que algunas propiedades no puedan ser modificadas directamente. Y la única forma de acceder a ella es a través de los famosos getters and setters. Bien, vamos a agregarle un guión a los galones, un pequeño cambio, y le vamos a decir que sea del tipo privado. Es decir, que su acceso desde afuera ya no se va a poder realizar. El privado es un modificador que solo habilita el acceso internamente de la clase. Y yo quiero solamente ahora que la cantidad de tanques que hay disponibles para mi carro sea accesible a través de solo lectura. Entonces voy a definir un get y le diré lo siguiente. Y esto va a retornar un number. Y de esta manera, los galones de combustible que posee mi carro han quedado protegidos a la manipulación de otro. Solamente se puede inicializar una vez a través del constructor, pero posteriormente solo va a ser de solo lectura. Miren, ahora acá me sale un error. Me dice que no se puede asignar un valor a la propiedad de combustible o fuel, porque es de solo lectura. Incluso, ¿se acuerdan que la renombramos? Ya no está disponible ya este fuel, esta propiedad, porque es privado. Pero sí puedo acceder a la lectura de ellos. Herencia es bien simple. Básicamente es la cualidad de heredar las cualidades de otra clase. Veamos el ejemplo. Muy bien. Vamos a ver. Tomando como ejemplo nuestra clase carro, vamos a definir ahora que va a ser la clase base, que va a ser heredada por otras clases. ¿Qué ganamos con esto? Supongamos que yo quiero crear otra clase, ya sea Ferrari, Lamborghini, etc. Y siempre tienen las mismas cualidades. Yo no voy a estar haciendo un copy-paste de todas estas propiedades y métodos. Mejor porque no defino una clase base y hago que las demás clases hereden las siguientes características. De esta manera me ahorro la duplicidad de código. Vayamos a la práctica. Class, vamos a crear Ferrari y le vamos a decir que hereda de carro. Y de esta manera Ferrari ya tiene disponible todas estas propiedades y métodos de la clase base. Asimismo, si yo creo otra clase más, por ejemplo Porsche, va a tener asimismo heredada todas las cualidades, atributos, propiedades y métodos de la clase principal. Adicionalmente, cada clase Ferrari o Porsche podría tener comportamientos distintos. Por ejemplo, supongamos que el Ferrari tiene sunroof y podríamos decirle un método que abre el sunroof y otro método que lo cierre. A pesar que comparten las cualidades en común, cada una puede tener comportamientos diferentes. Solamente que con la herencia nos hemos ahorrado la duplicidad de código. Ahora sí ya puedo hacer las instancias de las clases y trabajar con objetos independientes. Por ejemplo, Ferrari tiene los métodos acelerar, tiene las propiedades color, la cantidad de tanques, pero tiene una nueva que se llama abrir el sunroof. Lo mismo sucede para el Porsche, con la única diferencia que no tiene el método de abrir sunroof, porque no es una característica del Porsche, para nuestro caso.
Y ahora vamos a ver el tema de polimorfismo. Y este sí es un poco más complejo. Veamos la definición. Básicamente es la capacidad de poder trabajar con clases distintas, ya sea que compartan métodos o propiedades en común, pero comportándose de manera indiferente entre sí. Bien, seguramente hasta ahí no se ha entendido mucho, pero cuando veamos el ejemplo vas a poder entender el concepto. Muy bien, he agregado una propiedad adicional para definir el modelo del carro. Entonces cuando instanciemos, he definido los modelos para el Ferrari y para el Porsche. Ahora, yo personalmente no sé mucho de carro, así que he inventado modelos. No me vayan a linchar o criticar por esto. Vamos a crear un ejemplo simple, una función para obtener el modelo del carro. Y la pregunta es, ¿qué parámetro debe recibir? ¿Ferrari o Porsche? Porque estamos trabajando con TypeScript y nos gusta trabajar con los tipos de datos especificados. A ver, vamos a probar esto. Car y le vamos a decir que sea del tipo Ferrari. Y vamos a obtener el modelo. Entonces vamos a llamar a la función getModel y le vamos a pasar Ferrari. Y no hay ningún error. Esto debería imprimir correctamente el modelo. Pero ¿qué pasaría si llamo a Porsche? Y me dice que hay un error. ¿Por qué? Voy a regresar a la clase carro. Y vamos a ver. Básicamente en TypeScript se podría hacer este caso de trabajar con Ferrari y a la vez con Porsche, siempre y cuando ambos compartan las mismas propiedades y métodos. Pero en este caso Ferrari tiene métodos adicionales, por lo cual me está diciendo que Porsche le hace falta el Open Sunroof, que lo tiene Ferrari, y el Closed Sunroof también. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues trabajemos con la clase base, que ya lo habíamos resuelto anteriormente. Ya habíamos hecho el tema de herencia, y ahora sería muy simple cambiar esto y decirle que el tipo es carro. Y como Ferrari y Porsche heredan de carro, que carro para ambos casos, ya sea Ferrari o Porsche, indiferentemente si ellos tengan propiedades adicionales o métodos adicionales, lo que está contando, va a ser la clase base. Por lo tanto, va a ser posible la lectura del modelo. Y de esta manera resolvimos a través de polimorfismo este caso práctico. Si yo me voy a la consola, puedo ver independientemente cada modelo. Y con esto finalizamos este video. Si les ha gustado este tutorial, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle clic en la campanita. Y si aún no conoces acerca de nosotros, en Codoti.com tenemos cursos gratuitos para que puedas fortalecer tu carrera profesional.